¿Sabías que muchas de las ideas que hoy consideramos como naturales respecto a la familia en realidad son históricas? Que la imagen de la madre adorada, dedicada al cuidado del hogar y a sus hijos, no siempre existió de la misma manera. Hoy vamos a ver cómo, en el siglo XVIII, el arte ayudó a construir ese modelo. Este análisis lo propone la historiadora del arte Carol Duncan, y ella lo que hace es estudiar los cambios en las representaciones de la familia en Francia en el siglo XVIII. Lo interesante de este análisis es que ella no pretende describir las imágenes tal como las ve, sino que piensa cómo estas imágenes ayudan a construir valores sociales. Durante el siglo XVIII se producen transformaciones sociales muy importantes, y con estas transformaciones también aparecen nuevos valores, nuevas formas de pensar a la familia, los vínculos y la intimidad. Ahora bien, todas estas cuestiones, por supuesto que no ocurren en el vacío, sino que forma parte de un proyecto mucho más amplio que fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII que buscó promover la razón, el progreso y nuevas formas de organizar la sociedad. En ese contexto, la familia empieza a pensarse como el núcleo fundamental para este nuevo orden social. Y acá es importantísimo entender algo. Este modelo de familia, ¿sí?, que vamos a ver en el video del día de hoy, y que, pensándolo en términos actuales, podemos disentir con este modelo de familia, discutir e incluso hasta problematizarlo, ¿sí? Fue el modelo de familia que le sirvió a este proyecto político de la Ilustración, ¿sí? Este proyecto político lo que intentaba era poder construir una sociedad que fuera más estable, más productiva y más ordenada. Y en este marco, el lugar asignado a las mujeres no era un lugar menor, ¿sí? Ellas estaban encargadas de la educación tanto moral como ética de sus hijos, ¿sí? No se trataba solamente de criar hijos, sino de formar a los futuros ciudadanos. En este proceso, el arte, por supuesto que va a tener un lugar fundamental, no solamente reflejando esas ideas, sino también ayudando a difundirlas y también a legitimarlas. Y en este contexto, el arte, por supuesto que también cambia. Entonces empiezan a aparecer imágenes de la vida doméstica, de escenas familiares y especialmente representaciones de madres felices. Estas imágenes no van a describir lo que existe, sino que muestran lo que debería ser. Estas representaciones construyen un ideal de familia, ¿sí?, en donde la mujer va a pasar a ser el centro de esa vida familiar porque va a ser un nexo viviente entre sus hijos y su padre, ¿sí? Y es importante entender que este nuevo modelo de familia va a dividir el espacio público del espacio privado, ¿sí? Y va a diferenciar qué género va a ir y va a ocupar y va a dominar esos determinados espacios. Por ejemplo, el espacio público va a estar caracterizado por ser ese espacio donde sucede la vida social, donde se producen los negocios, las diferentes reuniones y demás. Ese espacio, el espacio público, va a estar dominado y va a estar ocupado por los varones. Y el espacio privado va a ser ese espacio doméstico, va a ser ese espacio íntimo, que va a ser la familia, va a ser el hogar, ¿sí? Y va a estar dominado y ocupado por las mujeres. Entonces, este nuevo modelo de familia también va a dividir el espacio público del espacio privado. Y lo que parece ser una escena íntima, en realidad está organizando la sociedad. Pensemos cómo eran las representaciones de las familias en ese momento, o incluso los vínculos dentro de esas familias, ¿sí? Los matrimonios eran organizados entre los jefes del hogar, ¿sí?, entre los patriarcas de esas familias, y los futuros cónyuges no eran consultados en absoluto, ¿sí? Y el objetivo de ese nuevo matrimonio era perpetuar el linaje, forjar nuevas alianzas, ampliar, ¿no?, el patrimonio económico y material de una familia, ¿sí? Siempre hablando de familias acomodadas, ¿sí? Las familias de las clases más bajas muy rara vez se casaban porque no tenían nada para ofrecer dentro de ese contrato, ¿sí? Y todas estas nuevos arreglos y nuevas cuestiones dentro de ese matrimonio se iba a lograr siempre y cuando tuvieran un heredero varón, ¿sí? El objetivo primordial de ese matrimonio era tener un heredero varón, ¿sí? Y los hijos apenas nacían, siempre hablando de estas familias acomodadas,
Los hijos apenas nacían eran enviados con nodrizas o con niñeras para que los criaran y lo amamantaran, ¿sí? Y cuando regresaban al hogar de la familia, ¿sí? Más o menos a la edad entre 4 y 6 años, regresaban a su hogar, pero por supuesto estaban al cuidado de otros. Los padres no se hacían cargo de sus hijos, no es que no se hacían cargo, sino que no participaban activamente en la crianza de ese niño, ¿sí? Y esto es algo importante también a destacar, de que en ese momento el niño era considerado como un adulto en miniatura, ¿sí? La idea de niñez y de infancia que se tiene hoy en día se gesta a través de pensadores ilustrados, como por ejemplo el caso de Rousseau, ¿sí? Los niños eran considerados como adultos en miniatura y lo único que lo diferenciaba de los adultos era la fuerza física, ¿sí? Entonces muchas veces los niños eran tratados con desprecio, con desinterés. ¿Por qué? Porque no podían hacer las mismas cosas que un adulto y encima necesitaban ayuda de los demás para poder lograr siquiera cosas mínimas. Entonces, un niño se criaba directamente fuera de su hogar familiar, ¿sí? Y después pasaba a ocupar diferentes instituciones para aprender el oficio, los negocios de la misma familia, para poder continuar con esa línea sucesoria de patriarcas. Con la ilustración, ¿sí? Aparecen nuevas cuestiones, como por ejemplo, como les dije anteriormente, el concepto de niñez y de infancia, ¿sí? Estos pensadores ilustrados van a pensar y van a sostener que la niñez y la infancia son las etapas primordiales del ser humano. ¿Por qué? Porque en esa etapa ellos van a aprender diferentes cuestiones que les van a servir para su vida adulta. Entonces, es sumamente importante que ese niño crezca en un contexto y en un ambiente de sumo cuidado, de sumo respeto y de sumo amor. Entonces ellos creen que el ambiente más propicio para la crianza de un niño es el hogar con la familia. Estas imágenes no son neutrales, ni ingenuas, ni inocentes, sino que forma parte de este proyecto ideológico que naturaliza determinados roles y hacen que determinadas formas de ser mujer, madre o familia parezcan evidentes, pero en realidad son históricas. Este análisis que propone Carol Duncan es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos permite cuestionar ciertas ideas que al día de hoy damos por sentadas. Así como otras autoras cuestionaron el mito del genio creador, acá podemos cuestionar la idea de familia que siempre se presentó como natural. Pensar estas imágenes hoy nos permite hacer preguntas, como por ejemplo, ¿por qué seguimos asociando determinados roles a las mujeres? ¿O por qué hay determinadas formas de familias que parecen más correctas que otras? O incluso, ¿qué imágenes vemos en la actualidad que siguen reforzando estas ideas? Cuando miramos estas imágenes de madres felices, no estamos viendo solamente escenas de la vida cotidiana, sino que estamos viendo la construcción de un modelo de familia. Un modelo de familia que con el tiempo se vio tan naturalizado que dejamos de preguntarnos de dónde viene. El arte no solamente refleja la realidad, también la construye. Y entender esto cambia completamente la manera en la que miramos las imágenes y también la forma en la que nos pensamos a nosotros mismos. Soy Paola Fernández, profesora y licenciada en Bellas Artes. En la descripción te dejo la bibliografía que usé para realizar este video y si querés que profundice en algún tema en particular, me lo dejas en comentarios.